incluso estamos reunidos en el laberinto del Café Nin, estamos en zona 2. Este es un café de 2 películas y seguimos con nuestro experimento. Omar con la película de los dos, Más allá de los 2 minutos infinitos, y el terror y Navidad que le encantan El príncipe de las tinieblas. Adelante, por favor. ¿Quién? Es nuestro Jack del laberinto. La locura del terror en Navidad, ¿verdad? Pero ¿qué te digo? Terror. Bueno, ahorita que lo comentemos, empiezo entonces yo con El príncipe de las tinieblas. ¿Cómo gusta? ¿O quieres empezar tú con 2 minutos? Seguro no va a tomar tanto tiempo. 2 minutos para 2. Yo también ya quería sacarme de esta película de encima, entonces. Si quieres yo empiezo. Sí, tu permisiva personalidad. No. Me lo deja. En realidad sí soy un Pero con el camuflaje, ¿no? cáncer. Ya. Bueno. Bueno, la película que nos ocupa hoy, El príncipe de las tinieblas, o The Prince of Darkness. Esta película es conocida en español como El príncipe de las tinieblas o El señor del mal en otras traducciones al español. Es una película de 1987, está escrita y dirigida por John Carpenter. Si bien en los créditos aparece un seudónimo diferente, o sea, está escrita con otro nombre, es exactamente eso, un seudónimo que Carpenter utilizó como para quitarse un poco la presión que tenía por sus recientes no muy exitosos en los films. Es la segunda de una trilogía del Apocalipsis, llamada la trilogía del Apocalipsis. La primera... Se anunció una tercera parte, ¿no? Una siguiente parte. Bueno, en fin. Una siguiente parte de Es qué? que dice Héctor que es la tercera. No, es la segunda parte. Es la segunda. Es la segunda de bueno, no hay segunda parte, es una trilogía, pero no están relacionadas entre sí. Ok. Entonces, Es una colección de películas. es una colección de películas, sí, digamos. Le llaman la trilogía del Apocalipsis por la temática, no porque estén involucradas las tramas. Las tramas no están nada relacionadas. La primera habría sido la de The Thing, que es La cosa de otro mundo, un remake de una película que todavía se grabó en blanco y negro y adaptación de una película que se llama adaptación de una novela que es ¿Quién anda entre nosotros? Algo así. Es muy buena el primer film y bastante odiada por el público, tuvo un recibimiento terrible, aunque ya en las épocas posteriores ha tenido pues una revisión mucho mejor y una aceptación rotunda como película de culto, y yo también la considero una de las mejores películas que se han hecho de horror de la historia del cine. Esta segunda película precede a la tercera, que sería como su regreso al horror legendario de John Carpenter, que es The Mouth of Madness, que es en la boca del miedo. Una genial película que también es un clásico del cine de horror. The Mouth of Madness, en la boca del miedo, es la traducción que le dieron en español. Pues las dos obras, tanto la primera como la tercera, en mi parecer, son como grandes hitos de la historia del cine de horror y de la mano de Carpenter, con mucho horror cósmico, efectos especiales muy 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 bien trabajados, aunque son merced de la época. Y escogí esta precisamente porque me faltaba completarla, no había visto esta segunda parte. Y bueno, qué sorpresa me llevé con este film. La escogí precisamente para compartirla y terminar una trilogía que es considerada legendaria y comentarla, a ver qué tenía que ofrecer en el laberinto. No la había visto, la vi con ustedes, bueno,
no lo vimos juntos, pero sí la vimos Para efectos de este laberinto. para ver efectos de este laberinto. Y bueno, la película tiene un muy bajo presupuesto. Tuvo apenas $3 millones, recaudó 14 millones y tuvo, igual que en la primera de la trilogía, un recibimiento variado y pues mayoritariamente ignorado y odiado, y no es para menos. ¿De qué va la película? Voy a hacer un pequeño resumen de la trama para que los motores y podamos comentar mejor la película. Entonces, el resumen de la película. Un sacerdote que es interpretado por Donald Pleasence, es un actor pues muy famoso en el género del horror, descubre la Hermandad del Sueño, una orden secreta y olvidada de la iglesia dedicada a guardar lo que podría ser el mayor secreto de la religión, al mismo Satanás, que no solo existe y está confinado en un recipiente cilíndrico, sino que ahora está despertando y debe ser detenido. Para ello, el padre formará una alianza con un eminente profesor de física, Howard Dirac, y junto con sus alumnos se dedicarán a estudiar la prisión del caído, y así como detenerlo. Sin embargo, y para sorpresa de nadie, el príncipe de las tinieblas irá tomando posesión demoníaca de cada uno de los miembros del grupo y de los indigentes que rodean el edificio. A medida que el demonio toma posesión de sus víctimas, se revela que tanto el mal como el bien son entidades tangibles extraterrestres, que ejercen extradimensionalmente su influencia en la humanidad. De este modo, Jesús es hijo de Dios y Satanás es hijo del diablo. Pero, más concretamente, es hijo del antidios. La misión de este último es traer a su padre al reino de la tierra para que ésta sea gobernada. El mal posee a una de las mujeres con una marca que es un estigma, y solo la intervención de una de las protagonistas, que es una de las alumnas, Catherine, la llegada del maligno se ve interrumpida. Sin embargo, esto solo retrasa lo inevitable. Al sacrificarse, Catherine termina atravesando hacia la dimensión oscura y en el año 1999 regresa poseída por el maligno para traer el fin de la humanidad. A grandes rasgos, y creo que con suficiente argumentación, esa es la trama de la historia. ¿Qué comparto de esta película? Bueno, se ha mencionado que ha sido subestimada o infravalorada en muchos aspectos, y yo pienso que no es para menos. Los efectos especiales son, pues, por no decirlo, baratos. Tiene hasta la segunda mitad de la película como que ya empieza a tomar una especie de ritmo terrorífico que ya atrapa al espectador, pero la primera es tan cutre que podría distraer o aburrir al espectador no muy atento. Sin embargo, y dejando de lado las partes técnicas y la gran locura de su planteamiento que tiene esta película, sí hay originalidad en el planteamiento de la película, y eso es lo que quisiera compartir en este laberinto. ¿Cuáles son los puntos que se pueden resaltar como originales? El primero, y el que me pareció más evidente, es que la noción de que a cierto nivel de conocimiento el sentido común se convierte en una guía insignificante.
En la película, el profesor Howard Dirac advierte que el conocimiento a nivel subatómico se disuelve de toda regla lógica o realidad clásica y se transforma en fantasmas y sombras. No voy a meterme en el tema de la física cuántica. Se dice que a cierto nivel subatómico las reglas de la física clásica ya no aplican. En la historia entre la religión y la ciencia, el sentido común se ha ido desdoblando. Este es un aspecto que rescato en esta noción, que es la posesión de la verdad ha sido el objeto de la lucha entre la ciencia y la religión. Esta última ha dominado desde la historia mental del hombre, mientras que la primera se ha impuesto repentinamente desde el siglo XVI y ahora lo moldea todo. La ciencia, por medio de la observación, descubre hechos particulares, luego formula leyes que conecten estos hechos con otros similares y eventualmente plantea explicarlos y predecirlos. En cambio, la religión en su credo o iglesia, principalmente la judeocristiana, suele sostenerse por verdades fundamentales que expliquen cualquier hecho particular. En otras palabras, la metodología de ambas trastocan el sentido común, o la relación entre ellas trastocan el sentido común a su manera. La religión parte de un dogma teológico preestablecido, fundamental, o sea, dogmático, que es una especie de corpus lógico que explica la totalidad de lo real, que es las partes. Al negar una, se puede negar la otra, y es el conflicto principal que tuvo con la ciencia. Quiere decir que si un precepto que se dice en la teología, por ejemplo, Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, o creó a los animales como seres inferiores para servirlos, y la ciencia tiene una postulación diferente, al negar uno podría estar negando sus preceptos morales, porque es una unidad completa. En cambio, la ciencia parte de hechos particulares y luego busca sus leyes generales, y estas leyes generales trata de revisarlas. Entonces, el sentido común se ve desdoblado, ¿no? Entonces, más o menos es el desdoblamiento del sentido común, por así decirlo, sucede en esta relación. Bueno, otro punto original que me pareció en la película es que la representación del mal siempre ha sido simbólica, cuando el mal mismo podría ser una realidad tangible. Esa es una teoría descabellada, pero eso es lo que propone la película. El Dios y el antidios, que está fuera del sentido común. El Dios y el antidios, que están ambos fuera del sentido común de la humanidad, pone que en cada átomo está el bien, pero también está el mal. Más aún, estas son universos paralelos en donde la humanidad se halla en medio de ellos como entre dos espejos. En uno de los comentarios que busqué ahí en los análisis de esta película, decía de esta manera, abro cita: el príncipe de las tinieblas también fascina por la idea del espejo como espacio en donde podemos ver nuestras dualidades. Cierro cita. La personificación del mal, o simbolizarlo, o la representación humana del mal, es un tema crucial en esta película. Y a mí me llamó la atención cómo pone que el mal no es una manifestación del individuo o una perspectiva del individuo, sino es una realidad tangible. En otras épocas también se habría considerado de esa manera, con ciertos matices. Por ejemplo, según cuenta Bertrand Russell en un librito llamado en un libro llamado Religión y Ciencia, cuenta, abro cita: la teología de los geólogos, como la de Hugh Miller y otros, escrito por William Gillespie, autor de La necesaria existencia de Dios, habla de unos temibles postulados de los geólogos y los acusa de una agresividad que aterroriza contemplar.
En eras desconocidas, el hombre ha sufrido y pecado, y la creación animal demostró un estado de guerra exactamente igual al actual. Hugh Miller describe vívidamente y con horror los instrumentos de muerte y aún de tortura que empleaban las especies animales extinguidas antes de la existencia del hombre. Profundamente religioso él mismo, encontraba difícil entender por qué el Creador había infligido tales dolores a criaturas incapaces de pecar. Mr. Gillespie, frente a la evidencia, reafirma audazmente la apreciación ortodoxa de que los animales inferiores sufren y mueren a causa del pecado del hombre. Y cita el texto: por el hombre vino la muerte, para probar que ningún animal había muerto antes que Adán hubiese comido la manzana. Después de citar las descripciones de Hugh Miller de las luchas entre animales extinguidos, exclama que un creador benévolo no podía haber creado tales monstruos. Tal vez sí existieran tales monstruos después de todo, dice, pero no han sido creados directamente por Dios. Eran, en su origen, criaturas inocentes desviadas por el demonio, o quizás, como el credo de Gadarín, eran cuerpos de animales habitados por espíritus satánicos. Cierro cita. ¿Qué es esta pequeña cita que les acabo de leer? Pues Bertrand Rosen hace un muy buen estudio sobre la confrontación que hubo en la historia entre religión y ciencia. En este pequeño fragmento se comenta como una obra llamada La teología de los geólogos, donde apenas empezaba el estudio de la Tierra, contradecía las Sagradas Escrituras. Y también daban un imaginario en donde la manifestación del mal era exactamente tangible, era real. Y entonces se critica ese aspecto de la representación del mal. Y entonces aquí Carpenter hace su propia interpretación del mal, muy, digamos, loco, por decir que está en un tubo verde y pertenece a una dimensión, estaba completamente conspiranoico. Pero es bastante clara la influencia que tenía sobre los inicios de la física cuántica en los años 70. El último aspecto original que me parece rescatable de esta película es la alianza entre la religión y la ciencia. Jesús y Dios, el bien, así como Lucifer y el antidios, el mal, son realidades extraterrestres más allá del sentido común. Es pues necesario explicar estas realidades científicamente para la supervivencia y el mejoramiento de la humanidad. Esa es la ficción de Kepler. Kepler descubrió sus 3 grandes leyes planetarias guiado por fantásticas hipótesis. Estas son de que debe haber alguna relación entre los 5 sólidos regulares y los 5 planetas: Mercurio, Venus, Marte, Júpiter y Saturno. Sucedió que fue frecuente que algunas teorías resultaran verdaderas e importantes a pesar de ser sugeridas por teorías locas. Él superó los prejuicios estéticos de los griegos sobre que los astros deberían girar en perfectas esferas o biciclos y propuso las elipses. Una alianza entre la religión y la ciencia es la sugerencia de las creencias que llevan al descubrimiento de nuevas verdades. Al final, la última propuesta de esta película que rescato es el pequeño amorío que tienen Catherine Denford y Jameson Parker, que lo postulan como el amor, como lo único esencial en la existencia. Pero bueno. Curiosidades de esta película. El líder de los vagos es Alice Cooper, el cantante de hard rock y heavy metal. ¿Qué otra cosa? El profesor de la universidad, que es interpretado al que llaman el físico, es interpretado por Victor Wong, quien fue Walter Chang, o sea, un vendedor de souvenirs en la de Tremors, Terror bajo la tierra. ¿Y en Gremlins? No era el viejito que la albercó.
No era el viejito que le advertía. Yo sentía que lo había visto. ¿Cuál, en algún sacerdote? lado. No, el maestro físico. Ya. El físico. Y el más obvio es el padre del sacerdote, es el Dr. Loomis, interpretado por Donald Pleasence. El Dr. Loomis en Michael Myers, la película de Halloween, el mayor éxito Mike comercial de Myers. Carpenter. Ajá. De cuchillo. Otra curiosidad es que pone elementos diabólicos, simbólicos de la historia de la representación del mal, que pueden parecer desapercibidos o quizás obligados. Los insectos y los fenómenos meteorológicos como asociación al mal. Desde la antigüedad los fenómenos astrológicos irregulares se creían presagios del desastre. Les iba a poner una anécdota que también leí sobre que el Papa le atribuía a un cometa la toma de Constantinopla. Entonces esos elementos que están en la película son representaciones del mal. No ven gratis al cielo a cada rato, sino O porque lo de los planetas alineados. los planetas alineados Se sale el mal. sale el mal. Exactamente. Es una curiosidad ahí. Se abre un portal. Ajá. Y también y el pánico por el nuevo milenio, que es en una de las escenas en donde algunos hombres del futuro mandan mensajes al pasado para tratar de violar el principio de causalidad, es por la llegada del nuevo milenio. Y ya. Entonces esas cosas medio rescato de esta película. La verdad para mí fue una sorpresa que no me haya gustado tanto. Esperaba muchísimo más. Pero qué más da. Espero cometer nuevos errores en el futuro. Y bueno, ¿quién quiere comenzar a platicar esta película? Adelante. Aparte de que he notado que a Héctor creo que sí le quitó el postre de hoy. No, bueno, fuera de cotorreo. La película. Mira, cuando nos propusiste esta película yo dije, no, si sacaste tu parte oscura, Néstor, pero es del terror en Navidad. Yo digo, bueno, está bien que queramos ser disruptivos, pero ahora sí te volaste la barra, ¿no es cierto? No, fuera de cotorreo. Es una película, como bien dices, el presupuesto es bajísimo, se notan los efectos especiales, pero la trama, en cuanto al tema que te interesó cuando hiciste la aclaración relación ciencia y religión, dije, ya entiendo por qué. No es nada más porque Néstor es oscuro y está loco, sino, pues ya eso es cotorreo. Sino más que nada para ver esta cuestión de cómo entendemos lo sobrenatural. En Un laberinto llegué a comentarlo incluso, de que lo que podemos denominar como el diablo, los espantos, fantasmas, Babadook, lo sobrenatural, puede ser entendido como una ciencia, pero una ciencia tan avanzada que nuestras categorías actuales no nos dan para poder entender eso. De hecho hay una escena en la película en la que el profesor Wong, de este actor, sale y ve que están analizando las líneas en una, como parece sismógrafo, que decían es que no logro comprender cómo estas agujas se movieron tan rápido, que es cuando estaba saliendo el demonio del cilindro. Y decían es que puede haber sido el aire, puede haber sido otra cosa, pero tratando de ser escéptico, ¿no? Un ejercicio de escepticismo científico. Pero también tú dices, espérame, esto no lo logra explicar nuestras categorías científicas. ¿Cómo tiene lugar este tipo de fenómenos? Y hay muchas cosas en la ciencia que suceden. Por ejemplo, la materia oscura, que es una materia que todavía las categorías matemáticas, científicas, no nos dan para explicar qué es eso, pero ahí está. Y genera efectos. Sí iba a mencionar eso, pero no lo entiendo, entonces mejor no menciono. Entonces, estas son especulaciones, porque cuando tú haces lecturas científicas de la realidad, tú tienes modelos. El chiste es, los modelos nos dan para explicar eso, o hasta dónde. Los modelos también, como son humanos, tienen sus límites y todavía falta perfeccionarlos en esa parte. En la película, ¿qué se rescata también en esta relación de ciencia y religión? El debate entre la fe y la parte racional. La fe es creer sin razones. Es cuando ya la racionalidad no te da. Ahí es donde entra la parte, digamos, ¿cómo se llama? Metafísica, donde ya tratas de especular y tratas de conseguir otro tipo de explicaciones que vayan más allá de la racionalidad científica. Cuando se estudia física cuántica, que es el tema de la película, normalmente los cuánticos se quiebran mucho el coco a la hora de entender cómo se estructura la realidad.
sobre todo cuando las estás observando. Inclusive mencionan el gato de Schrödinger en una escena, cuando Catherine está platicando con, no sé si es uno de sus compañeros. uno de sus compañeros, que le dices que el gato de Schrödinger dice está vivo o no está vivo en la medida en que lo ves o no lo ves. Porque supone que Schrödinger, que es un físico alemán, no soy físico cuántico, claro, pero sí establece un experimento mental, que en filosofía también se hacen mucho los experimentos mentales, que es el gato de Schrödinger. Es un gato ficticio donde tratas de entender cómo actúa la materia en la medida en que la observas o no la observas. Y supone que el gato está simultáneamente vivo o muerto, independientemente de si no lo estás mirando. Ya que lo observas, puede estar en un estado, o lo encuentras vivo o lo encuentras muerto, porque se supone que cuando lo observas se activa un sensor, se activa una cápsula de veneno que está en la caja del gato, y se activa la cápsula y el gato se muere. Entonces, la cuántica es rara, o sea, tenemos que traer a alguien que sea físico. De hecho, yo trabajé con una maestra que es física, que sí me explicó esto mejor que lo estoy explicando yo justo ahora. Yo hubiera estado padre que ahorita llamarle y oiga, explíquenos del gato de Schrödinger. Pero fuera de cotorreo, la película, a mí en lo personal estoy muy acostumbrado al terror, pero sí rescaté elementos epocales. Por ejemplo, las computadoras, que eran estos armatostes que no tenían ni Windows y que trataban ahí como de, con la pantalla, tratar de descifrar lo que decía el libro. Y la parte interdisciplinaria, ¿no? Que a las humanistas es a las que se las posee el demonio cuando está escribiendo ahí en la computadora yo vivo. Pero fuera de eso, ¿qué nos lleva a pensar? Que la ciencia la vemos así como una cosa así incoluble, que no hay que creer en la fe, que creamos en eso, pero la ciencia también tiene sus límites. También tiene sus límites, y me parece que la filosofía es la buena en denunciar esos límites que tiene el quehacer científico, sobre todo en problemas que ya ¿cómo te puedo decir? Con esto de la inteligencia artificial, hay cuestiones que la ciencia va a tocar, pero es importante que le entren al quito otras posturas filosóficas, posturas hermenéuticas, que nos ayuden a sobrellevar los cambios tan abruptos que estamos viviendo hoy día. Rescato otro elemento, ya con eso cierro, lo ominoso. El aspecto yo investigué mucho ese concepto de lo ominoso, que se trabaja mucho en el terror. Lo ominoso es un terror sutil, que no necesariamente tiene que haber gore de sale el payaso asesino y te masacra y ya todo se saca la tripa, pero te puede dar mucho miedo detalles así como siniestros, ¿no? De ver el espejo, un reflejo que se supone que no debe haber un reflejo ahí, y encontrar un osito de peluche en medio de un bosque oscuro y tenebroso ahí esperándote. Entonces esos detalles son los ominosos. ¿Cuál es el detalle ominoso que yo rescato en la película? El detalle de 1999, cuando sale Catherine de la iglesia, ¿no? Porque es la que se sacrifica para mandar al diablo y al antidios al portal dimensional. Entonces yo rescato esas cuestiones porque hasta en psicoanálisis se toca. Cómo lo que nos da más miedo o nos da terror son detalles tan familiares, pero que resultan extraños o ajenos a nosotros, como el osito de peluche en medio del bosque. O detalles como, por ejemplo, encontrar un reflejo de que te estás viendo en el espejo, te mueves y tu reflejo sigue ahí fijo y tú dices, ahí en la mano. Digamos que esos son los detalles ominosos que nos simbran y que generan un buen terror, un terror bien hecho. Para mi gusto sería ese. No necesariamente tienes que sacar tripas, ni verte sacar sangre, tan explícito, sino generar estos detalles ominosos. Hay textos de filosofía que lo tocan, a ver si un día se los traigo, de un libro que se llama, un libro de la profesora con la que tomé clases, de Miasmas de la Cultura. Hay un apartadito que se llama así, lo ominoso, y toca temas de cómo pensar este detalle en la construcción de nuestra sociedad actual. Digo, esa no me lo dejo de tarea, a veces se los comento después de a poquito. Yo esos dos detalles rescataría: los límites de la ciencia, cómo pensar esos límites, y cómo rescatar este detalle de lo ominoso, de cómo lo que es tan familiar para nosotros nos puede asustar en contextos que nos pueden desasosegar. Por ejemplo, el cuento que les dejé de Cortázar, de La casa tomada, tiene detalles ominosos. Lo ominoso que es una fuerza que me está corriendo de la casa, pero no sabes qué es, y ya los corrió de la casa a los hermanos. Eso es ominoso, por ejemplo, y ahí lo dejaría de momento. Gracias, maestro. No, a ti, Joaquín, muchas gracias por mejorar el comentario de mi hate contra esta película, mi propia propuesta. Bueno, sí, comparto bastante de lo que mencionas. Hay un punto interesante en la limitante de la ciencia para abordar la totalidad de lo real. Y
y una alianza inesperada que puede surgir entre ambas manifestaciones sociales, tanto la religión como la ciencia, si podemos decirlo. Para ello, también quería comentar una pequeña polémica que hubo en la filosofía de la ciencia, que se llama la polémica Leibniz-Clark. Esta polémica pues es una discusión filosófica que tuvieron estos dos pensadores a propósito de las tesis de Newton. ¿Cómo abarcar y entender el mal? Es una de las consecuencias lógicas que se dieron en esta correspondencia. La discusión es básicamente el intercambio de cartas, o más acertadamente el intercambio de epístolas, porque son acerca de Dios, cómo Dios concibe el tiempo y el espacio, y descubrieron ambos que es muy difícil definir con claridad las concepciones de la relatividad entre todos los conceptos, y solo se apoyaron. El último paso que daban a la explicación es el de la fe. Si Dios tendría que dar el último paso para la explicación clara y perfecta que se le exige a la explicación divina, a la teología. Entonces, tu comentario me recordó exactamente esa pequeña limitación, que si bien aquí Dios es como el último empujón que necesitan para la explicación, actualmente la ciencia o los estudios científicos tienen más límites que nada, ¿no? Son más sesgadas, más precisas. Se hablaba de una verdad técnica, que ya no es una verdad obtenida de la experimentación, o sí de la experimentación, pero ya no de la totalidad de lo real como los filósofos, sino de la ciencia prueba su efectividad en el mundo si hace que cosas que se quieran aplicar, eso funcione. Entonces, pues sí, los alcances de la ciencia se ven como trastocados en esta película. ¿Alguien más quiere comentar esto? Bueno, primero, sí es la tercera. Es ¿Sí? En la boca del miedo, que es la de 1994, y El príncipe de las tinieblas es de 1990. Ah, no, sí, la segunda. Tienes razón. ¿Sí, la segunda? Es del 94. O sea, yo pensaba que era la tercera. Ahí empiezo con eso. Cosa que era rara porque en la boca del miedo trabaja bien la cuestión como Lovecraftiana. O sea, y en esta se ve como truncada, como que quiere meter su parte como filosófica mal empleada. O sea, yo no le entendía del todo para qué quería meter la cuestión de la física moderna, porque es lo que están discutiendo, ¿no? Son estudiantes de doctorado de física moderna. Y no sé si no sabía tanto de física moderna o nada más como que quería meter su especie de tesis ahí o probar unos puntos como filosóficos, porque de hecho lo dice, ¿no? Parece más maestro de filosofía que de física moderna el profesor, ¿no? Entonces sí lo logra mal realmente en esta película, cosa que se ve mejor en La boca del miedo, porque mete muchos elementos Lovecraftianos. Y ahorita que mencionaba Omar, algo que definía a Lovecraft, que siempre en todos los círculos que hablan de Lovecraft, es lo minioso. Dicen, es exactamente lo que hace Lovecraft todo el tiempo, ¿no? Como meter un elemento que es clásico de la vida y dotarlo como de esta cuestión o sobrenatural, o que ahora resulta que causa terror, ¿no? Y era un ejemplo que dan clásicos, el del color que cayó del cielo, ¿no? Como una especie de color que puede dar tanto terror, ¿no? O puede volverse algo digno de temerle, ¿no? Entonces, creo que lo logra bien y se nota que realmente es un gran lector de Lovecraft, Carpenter, porque incluso La Cosa está basada en la del... ¿Qué es? En Las montañas de la locura. El escritor de la Cosa se basa en Las montañas de la locura, y obviamente este cuento le fascinó a Carpenter. Yo la sentí llena de clichés, para serte sincero. O sea, este cliché del espejo, hasta la película mexicana, o sea, del espejo de la bruja lo ves. O sea, dije, no me terminó de encantar. Pintar a la física moderna como el nuevo dios me pareció como interesante, pero pedante y lleno de clichés también. O sea, no era nada nuevo tampoco.
Perdón. Pero es que sí, o sea, la sentí así como cualquier película de terror un poco genérica que intentó ser más pretenciosa en un punto, ¿no? Así como que, ay, vamos a tocar que la física moderna ahora es el nuevo Dios, y tocan el experimento más conocido por todo el mundo, que es el gato de Schrödinger, ¿no? Y dicen, es que eso no tiene ninguna finalidad más que probarte que no hay como una finalidad o que el mundo habita en el caos, ¿no? O sea, prácticamente lo que te están diciendo sobre el gato de Entropía. Schrödinger. Ajá, o sea, no existe un orden, a pesar de que la física clásica decía que hay un orden, que a toda acción corresponde una reacción, resulta que ahora ya no a nivel subatómico, ¿no? Y entonces eso podría aplicarse en la vida, quién sabe, no lo sé. Pero me parece que intenta eso mucho la película. Realmente a mí me terminó hasta aburriendo, digo, la parte ya final era así como que, ay, ya me estoy durmiendo. ¿Por qué? Porque no la sentía así como muy, muy original. Y yo ya sabía, esta película realmente la había evitado porque ya sabía que no era muy buena, pero igual que en esto tenía la duda, dije, bueno, pues, he visto peores porquerías. Perdón, he visto cosas más muy malas, digo, y sin tanto gusto. Entonces, creo que es eso, o sea, yo la sentí muy llena de clichés. Intenta conjuntar como que sus ideas con las de Lovecraft al hacer al diablo como un fluido, ¿no? Y ya no es un color, ahora es un fluido, ¿no? Y es un fluido consciente de sí mismo, y empieza a meter cuestiones como de ciencia ficción medio raras, de religión también, dualizando el nuevo Dios o rivalizando el nuevo Dios con el viejo Dios, donde resulta que los dos eran el mismo Dios, pero nadie comprendía el viejo Dios realmente porque eran unos inadaptados a su época y no podían, ¿no? No sé, ¿no? Una cuestión así toca, creo que Dios realmente, o Cristo, ¿no? Era el hijo de Dios y que nadie lo comprendía, ¿no? Ajá, que nadie lo comprendía en su tiempo y ahora sí. Y de hecho hasta se ve que intenta meter con calza a Lovecraft porque esta parte de los sueños transmitiendo una especie de señal, ¿no? Me recordaba Hipnos, ¿no? También donde resulta que podía viajar a otras dimensiones a partir de los sueños. Entonces, pues, no la detesté, pero realmente sí, no sé, o sea, yo no le encontré nada interesante ni nada muy nuevo en cuanto a todo eso. La relación me pareció súper... Yo cuando rescatabas esta parte del amor dije, me parece a alguien, o por lo menos me parece así como como forzada, de repente de un momento para otro. Sí, se acepto, a pesar de que el tipo supuestamente era como ¿qué es? Como gañán, así como muy extraño, ¿no? Se veía, ajá. Los 5 primeros minutos de la película es él viéndola salir de clase, no sé qué. Sí, parecía un psicópata. Yo pensé que era el malo, la verdad. Yo también. La primera nos dijiste, ay, No, era el galán. Sí. Y era el héroe. Ajá, o sea, y de repente se van a comer y ya despiertan juntos y así como si nada, ¿no? Vamos a comer, ya muy enamorados, no sé, me pareció algo rara de ver. Ya no me quedo con la duda de qué tal es esta película, pero por lo menos. Por lo menos, ¿no? Y de rescatar, pues, no sé, o sea, la idea no es mala, pero está muy llena de clichés, o sea, de tratar de rivalizar la ciencia y la religión, ¿no? Es como que desde también ¿cómo se llama? Amanecer de los Muertos, de Romero, igual estaba esa misma idea de la ciencia como el nuevo Dios. Con eso me quedo, nada más. Hasta ahí llegué. Yo sí creo que no es una buena película en el sentido de que no está bien trabajada, pero tampoco siento que estés como muy perdida, ajá, así como tírenla, ¿no? Que a lo mejor fue necesaria para hacerla de la boca de la locura bien. Quizá. Porque sí fue un experimento muy malo. Yo digo que de ahí sacó las ideas de como que esto sí es bueno, esto se puede rescatar y hacer la tercera película bien, porque la tercera película es buena. O sea, es un escritor que está en un pueblo y mete cuestiones lovecraftianas, no sabe realmente qué tan loco está el tipo o qué tan cuerdo está en algunos puntos de la película. Y entonces ahí sí juega mejor con ese elemento. Aquí no, o sea, pasaba lo que pasaba, que criticaban quizás con Alien, ¿no? Con esta de Prometheus también, de que son científicos y van y pican con una ramita, ¿no? Para que salte del huevo. Eso también dije, no, o sea, ¿para qué fueron tantos físicos como por un día? O sea, que no entendí la finalidad de reunir a los físicos por un día. No sé. Perdón. Ya, adelante. Rescatar. Sí, quizá así. Bueno, encauzándonos al camino otra vez, con esta peli,
Viéndola como un proceso creativo para lograr bien la que sería en la boca del miedo, pues se puede como condonar un poco los errores, ¿no? Tanto trastabilleo de los elementos puestos en la película. Sin embargo, y ayudando a la película, pude rescatar cierta concepción ideológica, o no sé si teológica, sobre la naturaleza del mal. Y encontré que la película es muy maniqueísta. No solo lleva al extremo que hay malos y buenos, sino que hace exactamente la maldad y la bondad realidades concretas. Esto lo tomé de un ensayo que alguna vez me tocó revisar sobre el Dufenant, si es que alguien lo sabe pronunciar mejor, es la expresión francesa para decir el dios perezoso. En la polémica que les acabo de mencionar, Leibniz y Clark, se comentaba cómo es que funciona el espacio y el tiempo según la verdad divina, la verdad de Dios. Y en esa discusión se le cuestionó a Leibniz cómo es que podría decir que este es el mejor de los mundos posibles si es que hay tanto mal en el mundo. La famosa obra de Voltaire, que es Cándido, que es una respuesta a esta postulación de Leibniz, que es el mejor mundo de los posibles. Sus mónadas, ¿no? Sus mónadas. Entonces el personaje de Voltaire le pasaban desgracia tras desgracia y él seguía diciendo que era el mejor de los mundos posibles. Tenía que ver con la posibilidad que siempre planteaba él, ¿no? Porque decía que entre todas las posibilidades de no existir, el que existiera era casi un milagro, ¿no? Uh-huh. Por eso catalogaba a él como el mejor de los mundos posibles. En parte. Bueno, el mejor de los mundos posibles es una postulación metafísica. La postulación metafísica de que Dios no hace nada al azar, este mundo no es fortuito, es perfecto y en su perfección todo lo que pasa es lo mejor que pudo pasar ontológicamente. Hasta que llega Schopenhauer y dice exactamente. y la película bueno, la película pone a las realidades maniqueístas tangibles. A lo que iba con el dios perezoso, que tiene cierta referencia con lo que se propone en esta película, o por lo menos pasan uno al lado del otro, es que la manifestación del mal no depende de Dios, sino depende del mismo mundo. Algo que me pareció interesante. El dios perezoso es el dios perezoso porque él ha creado un diseño, según Leibniz, y esta es la concepción leibniziana, por eso lo traigo a colación. Es el diseñador. Él ha puesto un reloj, que es el mundo, y este reloj es tan perfecto que ya no requiere reparación ni intervención. Es por eso que es perezoso. Lo que pasa en el mundo ya no depende de Dios, porque así es como puso la maquinaria a funcionar. Y el libre albedrío es parte de esta maquinaria. Nosotros escogeríamos, según Leibniz, en perfecta libertad, porque según en la concepción leibniziana, el alma y el cuerpo son dos realidades en espejo. Y entonces yo dije, a ver, aquí hay espejo, aquí hay entonces, ayudándole a la película, aquí hay
pues, pretexto para revisar la metafísica de Leibniz y ver cómo la dualidad en espejo ya está desde mucho antes que esta y sigue provocando estas películas. Y el espejo es luminoso, se rescata mucho esta cuestión luminosa con el espejo, porque se habla mucho de esta parte de las dimensiones. De hecho, por ahí Leibniz con las mónadas ya proponía cierta como multiplicidad de dimensiones, más allá de las 3 dimensiones que nosotros concebimos así que matemáticamente. Porque Leibniz también cabe decir era matemático, entonces él también ya problematizaba la posibilidad de existencia de otras dimensiones que estuvieran como intercomunicadas, ¿no? Y el espejo siempre se ha rescatado en el terror para comunicar diferentes dimensiones, para atraer diferentes seres de otro lugar, o no. No es como que ahorita vayamos a estar corriendo en el espejo Bloody Mary 3 veces, ¿verdad? Para ver si es cierto. Porque eso sí, y falta que te das la vuelta y tu reflejo queda igual, ahí sí me voy corriendo, ¿no? Pero fuera de cotorreo, es que ahí es donde empieza la parte que yo te digo, de lo que consideramos como lo sobrenatural. Podría ser un tipo de categoría, de fenómeno que la ciencia en sus categorías no concibe todavía, pero ahí está, y sucede. Exactamente, o sea, todas estas temáticas no están en postulaciones claras en la película, pero al menos las provoca o no sé, quién diría, ¿no? Le da al poste. Y bueno, ya Omar, no has dicho nada, ¿verdad? Omar, adelante. ¿Algún comentario que le tengas a esta película? Todo lo que han dicho, menos lo de Héctor. O sea, yo entiendo que en la historia del cine de terror hay un montón de clichés. Yo no he visto cine de terror. Entiendo la idea de dónde viene por qué es un cliché, ¿no? Sin embargo, el cliché no es malo per se, ¿no? O sea, Nada que abusar de él. porque es una repetición. Entonces, en todo caso, siempre hay, como dirían algunos los conocen como postmodernos, pero son postestructuralistas. Siempre hay diferencia en la repetición, ¿no? Hay algo que o se reinventa o se plantea de una forma relativamente sutil. De hecho, lo que hacemos nosotros es repetir a veces comentarios que seguro ya alguien dicho sobre un texto o algo así. Eso es comentar, ¿no? Repetir. Entonces el cliché no me parece malo per se, sobre todo para quien no es tan aficionado al cine de terror, como que encontrar yo no sabía que era tan importante este personaje en la historia del cine de terror, ni siquiera había hecho la conexión de que era el mismo de hasta que medio Wikipedia, ¿no? Y entonces mira, es el mismo, con razón así. Sí, la primera parte me pareció un poco lenta. Debo admitir que estaba en el gimnasio y yo dije, ay no, esto no lo voy a ver en mi casa, tranquilo, que tal si me asusto. Entonces mientras estaba en el gimnasio, pero sí, ya cuando agarra fuerza la narración es cuando ya estaba en la casa. La estética me pareció muy buena porque es muy cutre. Entonces, no sé si es intencionalmente cutre o no. Yo no pondría una palabra tan increíble como la de Joaquín, porque yo diría es cutre, pero me gustó por eso, o sea, porque me gusta lo kitsch en el fondo. Entonces yo vi la película y dije como, pues no, hasta la señora así toda ya picoteada, ¿no? Tal vez solo hay una cosa que me gustaría retomar, que sí me parece interesante ahora que la comenta. Porque tal vez el tema está planteado entre la religión y la ciencia, eso lo entiendo. Y la incursión del sentido común me parece interesante porque yo no sabría si esa tensión planteada ahí en otros espacios, en Poe también está planteada, ya la vimos como, bueno, no en la religión propiamente, bueno, el cuestionamiento de la ciencia, lo que sea. Pero no sé si es un desdoblamiento del sentido común, porque más bien yo lo que pensara a propósito de luminoso y del lugar del terror frente al luminoso, más bien lo que hace es justo como trastocar o tensionar el sentido común, más que desdoblarlo. Dice Gramsci, por ejemplo, que lo que hace la filosofía sí es desdoblar el sentido común.
Por eso él apela que todos podemos hacer filosofía en la medida en que en el sentido común se configuran o prefiguran ideas, que lo que hace la filosofía es como darle una forma distinta. Sí, pero hay parte, o sea, el asombro macabro, Sí. o el asombro del horror, no del terror, también está en la filosofía. Una vez les compartí el comentario que había hecho un kantiano, Mario Caimi, sobre el asombro del mundo cartesiano. O sea, uno va en la noche, va caminando y de repente está en un castillo o lo que sea, y de repente se da cuenta que hay un mundo delante de él y se asusta. Ese es el asombro cartesiano y es filosófico. Sí, claro. Entonces, En todo caso, en cualquiera de los tres casos, es que cuál es la relación de esa forma de pensamiento con el sentido común. O sea, el sentido común siempre queda doblegado, cuestionado, interrogado, o queda como lo ominoso, o incluso no sé. O sea, creo que el sentido común tiene relaciones distintas dependiendo de qué forma de pensamiento. Y yo creo que con el terror justo pasa eso. O sea, como que genera una relación con el sentido común, que es lo interesante de esa forma de narración. Y me acordé justo porque para Bergson el humor como género tiene que ver con la disonancia. Y yo sé que no es lo mismo que lo luminoso, pero a mí la disonancia justo es entre lo material y lo espiritual, dice Bergson. Entonces algo te genera risa porque te genera una disonancia, porque hay un sentido común, Rompe lo que te supone que debería haber ahí. Y no sí, está ahí. no es lo mismo que colocar algo en un lugar extraño, ¿no? Como Pero- lo cito en el Bosque de Miedo, ¿verdad? Claro, porque incluso uno puede ver esta película a la luz de otras y también te genera algo que es entre el humor y el terror, porque lo ominoso que tiene que ver con romper una lógica se está jugando ahí. Yo desde hace... En el hombre que ríe también, En el ¿no? hombre que ríe La también. experimenta de la risa a pesar de las distintas emociones. Sí. Llorar sonriendo, que son cosas que... Parece que hay algo ahí que se junta entre el terror y el humor que está... Por eso yo entiendo que hay películas de terror que más que causar terror generan humor porque están mal hechas, en el sentido que de pronto no generan esa sensación de humor, sino que más bien lo que hacen es romper y generar una disonancia. O es humor negro. O es su defecto, sí. Pero me parecía interesante esa relación porque me parece muy poderoso el concepto de ominoso. Estaría bueno revisarlo en otra ocasión, pero yo de pronto dije, ¿cómo pensar la relación con...? Antes de que se me vaya la idea, sí comento rápido esto, la película de Parásitos. Hay una parte donde, la escena donde ya está la sirvienta subiendo por las escaleras del sótano y la otra, para no ser descubierta, le da un patadón y la mata ahí en las escaleras, cayéndose de las escaleras la pobre mujer. Esa escena te da mucha risa, pero dices, ay güey, porque rompe precisamente el sentido común de que, señora, así, el patadón y se mata. Entonces, pero ese es humor negro porque no sé si rompe esta parte que tú dices. Claro, de lo porque hay como espasmo en los dos afectos, ¿no? O sea, el terror te genera un espasmo y la risa también provoca un espasmo corporal, ¿no? Entonces hay como semejanzas que de pronto no había pensado, pero estaría... Bueno, pero ya para cerrar mi comentario, me parece interesante ese planteamiento entre la religión y la ciencia, pero yo recordé esa escena donde le dice, es que más que ser científico es filósofo, porque de pronto apela a posibilidades que no están planteadas en la ciencia, ¿no? Como es otro. Y creo que eso es interesante en términos de esto que comentamos ahora, de que la relación de estas formas de pensamiento con el sentido común tienen que ver que son planteamientos distintos respecto a cómo se vinculan con la verdad o cómo entienden la relación de la verdad y el sentido común, como que tienen que hacer algo con el sentido común para arribar a la verdad, y eso es lo que creo que cambia la relación de todas estas y que de pronto hace que se tensionen. Un tema que está subyacente es ese que quizás traté de decir, el tema de la verdad y la explicación de la totalidad de lo real por ambos campos, la ciencia y la religión. En el libro que consulté de Bertrand Russell, que se los recomiendo, es Religión y Ciencia, se habla de lo fácil que era
concluir que los astros giran alrededor de la Tierra y no la Tierra alrededor de los astros. Eso da una sencilla, o por lo menos hace más fácil pensar que somos especiales, o sea, que tenemos un lugar privilegiado para el Creador. Al venir la revolución copernicana, se trastoca esta idea y pasa a segundo plano, o por lo menos cambia de lugar, el significado cósmico que tenía nuestro sentido común. Y eso es lo que más o menos es de lo que trata el horror cósmico de Love. Y bueno. Ahora no sé si vayan a comentar algo más de esta película, porque todavía toca tomarnos toque con la de los más allá de los 2 minutos infinitos. ¿Y por qué esta propuesta? Tal vez solo para cerrar, hay otro concepto que en otro momento estaría bueno y les aceptaría ver algo de terror, pero el concepto luminoso me parece interesante, que entiendo que el Joaquín lo está pensando desde el psicoanálisis, y Julia Kristeva también habla del objeto, que todas estas escenas de los bichos, pero también el espacio mismo y como el diseño de arte de la película es un espacio súper sucio, oscuro. Y los indigentes. Y los indigentes. También está planteado el tema del objeto, justo en relación con el bien y el mal, porque lo que hace el bien es como montarse, purifica. Y el objeto es eso que está corrompido, pero también tiene que ver con un rompimiento, ¿no? Yo lo había pensado al principio como contaminación, y ahorita justo es como Kristeva lo plantea como el objeto, como se plantea esa idea del bien y el mal en relación con un objeto. Lo toca, ¿no? Eso del profesor ese no toca esa parte del caos, de decir que tienes que vivir, existir en el caos, ¿no? Que el hombre no sé por qué tiene esa necesidad de decir que hay orden cuando debes de existir en el caos, ¿no? Y es esta cuestión. O cuando llega la indigente a besarle la mano al padre con su vaso lleno de gusanos. Sí, el padre que se lava las manos en Pero esta creo que forma parte de esto que tú habías dicho hay un montón de símbolos, sí. Y yo creo que aunque se ve hecha con las patas, creo que sí hay un cuidado en el trabajo de todos esos elementos, ¿no? O sea, sí, una transición necesaria. Pero la densidad de símbolos es muy fuerte. Bueno, pues ya con eso terminamos esta película extraña y pasamos ahora a ciencia ficción. Sí. No, pero está bonito el cuento, ciencia ficción. Con Omar. Pues cuéntanos, Omar. O sea, sé que no deberían tener relación, y creo que pues no, en el fondo pues no tener relación también está bonito. Pero decía, si hay algo que relaciona la selección de Néstor con la mía, ahora entiendo que son dos cosas, que las tres cosas, que son de muy bajo presupuesto, que son medio putas las dos, y que eran una película que no habíamos visto, pero que utilizamos como excusa para poder ver. Y yo tenía casi un año queriendo ver esa película, porque me pasó un TikTok con una amiga, y como sabe que todas las películas de viaje en el tiempo y la chingada, a mi mamá me dijo, ay, esa te va a gustar, y no había podido verla. De mi lista larguísima de películas que quiero ver y no puedo ver, esa dije, tal vez es la más breve, que no tiene tantos temas y que puede ser. La película trata de un chico que trabaja en una cafetería y que vive en el segundo piso de esa cafetería. Entonces la película comienza cuando están cerrando los negocios, se despide, sube a su apartamento, va a tocar un rato y entonces está buscando su plumilla y escucha un ruido y se da cuenta que la pantalla de su computador, que está en su cuarto, es el mismo mandándose un mensaje del futuro 2 minutos adelantado, diciéndole que se está viendo 2 minutos adelante, y le dice dónde está la plumilla. Baja y se da cuenta que la pantalla que está en el café son 2 minutos atrás. Entonces así comienza con esa premisa la película, que hay estas dos pantallas conectadas, 2 minutos adelante, 2 minutos atrás, o sea, 2 minutos en cualquier caso, y es una falsa secuencia. Es una película montada en una falsa secuencia que ocurre que entre suben y bajan con estas dos películas montadas. Llegan otros personajes y cada uno comienza a jugar con la idea de qué se puede hacer cuando sabes lo que va a pasar 2 minutos adelante, ¿no?
Y ahí se desencadenan un montón de cosas, ¿no? La película fue hecho por un grupo de teatro, por eso de pronto son medio sobreactuados, ¿no? Mi parte favorita es cuando llega y le dice, aceptó, y así, Y dijo que sí. que dijo que sí, ¿no? Sí. Pero básicamente es una película sobre el tiempo con un planteamiento relativamente novedoso y que Con muy plantea- poquitos elementos. con muy poquitos elementos, sí bastantes actores, porque creo que son un montón de actores, pero que juega con la idea de la recursividad en el tiempo y con algo que se llama el efecto Dross, ¿no? Droste o algo así. Ahorita lo- Que es cuando pones un Fractales. espejo Sí, enfrente que del otro y se es genera fractal. Y un poco cosa. va jugando con eso para ver las posibilidades de proyectarse en el futuro. Creo que una cosa interesante de la película tiene que ver con las decisiones que se toman cuando se sabe qué va a pasar con cierta antelación y cómo se piensa el destino, ¿no? O la relación con el futuro, ¿no? Y ya, es eso básicamente. Adelante. A mí me gustó. Hay 3 momentos que me hacen romper el pacto de ficción nada más con esta película, que era lo que retomábamos. El primero nada más es esta parte de los monitores, que jala la extensión eterna que tiene y sube con su extensión larguísima. Ajá. Yo me cuestionaba por qué no usaron un teléfono, una tablet, pero a lo mejor es como un simbolismo ¿no? De que esté forzosamente así de grande, ¿no? Y que sea el monitor, un monitor fijo, ¿no? Como utilizar un espejo, a lo mejor un teléfono fijo en lugar de un teléfono celular. No sé, creo que tenía algún simbolismo utilizar el monitor en lugar de una laptop o algún dispositivo móvil, ¿no? O sea, de alguna forma limitaba que estuviera enchufado. Eso me pareció como que rompía un poco el pacto de ficción, esa parte. La parte también donde no me pude explicar era el del billete de lotería, porque le da la solución del billete de lotería, pero debe haber fallado entonces para que pudiera saber cuál era el ganador, ¿no? Y si fallaba, entonces el otro no podría haberse cumplido y ahí hubiera entrado en un conflicto ese ciclo. Ese una, y el último que comentábamos con Joaquín, que es la parte donde combate, ¿no? Que se lleva el platillo y que le avienta el muñeco. Ajá, esa Cochinilla parte. cebra. Ah, sí, el animalillo ese que sacó, ¿no? Se lo avienta, eso es como que la parte más rara porque se lo avienta y ahí se queda ese güey, o sea, ya sale de cuadro, ¿no? Así que ahí estás vencido y ya. Esa es la última parte que yo cuestionaba mucho. La película está muy interesante porque aparte de tratar las cuestiones como del futuro, también trata esta cuestión como de forzarlo o de estar tú mismo tratando de forzar o entrar en ese ciclo, ¿no? Porque lo detiene la amiga, esta parte que a mí se me hace de la más interesante, que es cuando lo detiene la amiga y le dice, dile que te dijo que sí, porque ya te habías dicho que te decía que sí, si rompes el ciclo entonces estaríamos mal, ¿no? Y esa parte me pareció a mí fabulosa porque es que tanto forzas tú a cumplir con lo que supuestamente es tu destino, ¿no? O te forzas a entrar en ese juego de tiempo. Puedes hacerlo, o sea, realmente te estás tú forzando. Siempre recuerdo esa parte de Deutsches Requiem en el cual decía que toda desgracia nos pasa porque nosotros la decidimos, ¿no? Y era esta parte donde dice que empiezan a marchar los nazis, ¿no? Sobre Alemania y que han triunfado. Que él decía, ¿por qué me rompí la pierna? Entonces intenta analizar él psicológicamente por qué se rompió la pierna, ¿no? Que si le satisfacía la derrota, que por qué razón él era él, ¿no? Que si era un perdedor realmente. Y esta cuestión es interesante, el decir, ¿por qué me forzo para hacer lo que creo que tengo que hacer, ¿no? Entonces, es interesante esa cuestión del tiempo, cómo podremos nosotros mismos forzarlo. Pensaba en esta parte de la juventud en la cual tú vas forzando como que esta es la carrera que quiero, ¿no? Y voy a estudiar para esta carrera que es lo que quiero y voy a planear qué es lo que quiero hacer posteriormente. O sea, y vas tú tratando de forzar el tiempo para entrar dentro del ciclo que tú quieres estar, ¿no? Entonces, esta película me pareció interesante por eso, porque no lo rompía. O sea, decía así como que prácticamente estás atrapado en este ciclo y no hay una ruptura, no lo intenta ni siquiera hacer. O sea, el otro le dice así como que ve a jugarlo, vas a ganar un animal y va y lo juega, ¿no? Y va a ganar el animal. Pero debía haber
habido un punto en el cual se rompiera el ciclo para que él supiera que iba a ganar un animal cuando eso, ¿no? O sea, no sé. Es interesante de pensarse en esa cuestión de los tiempos. Igual él mismo cuestiona, ¿no? En la parte final que te decía que tenía algo que ver con la película de Néstor, que era este análisis sobre el apocalipsis, ¿no? Decía, yo ya no creo en el futuro porque me ha fallado en el apocalipsis, o sea, va radicalmente al final de los tiempos, ¿no? O sea, así como que debe de acabarse el mundo en el 2000, debe de acabarse en el 2012, debe de acabarse en tal fecha y no se acaba. Pero si se acabara no se cuestionaría él esa versión de sí, ¿no? Otra vez entras en el bucle del tiempo. Y esta cuestión la hace bella, la de los monitores, o sea, esta parte donde se reflejan los dos monitores y tiene la idea, me parece estéticamente bonita. Y lo que le mencionaba yo era que creo que al final está grabada con un iPhone, ¿no? O sea, la película, por eso era como que me llamaba todavía más la atención, porque decía que curioso, ¿no? O sea, la película se ve bien y está bien trabajada en cuanto a sus pocos elementos, su poco presupuesto, pero son como muy bonito el escenario de su departamento, de cómo llega, de cómo regresa, la cafetería también está muy bonita estéticamente. O sea, me parece que está bien, muy bien lograda, realmente con el presupuesto que se ve que tenían, que era bajísimo, yo creo. La lograron muy bien y sembran unas ideas interesantes. Antes de hablar, solo justo decir que yo trato de decir por dónde voy a jalar la discusión, porque no tengo idea, o sea, la discusión mucho yo, porque además me enganchó. Yo dije, voy a ver un pedacito y ya mañana, estaba muy cansado, y ya mañana vi el resto y ya me terminé durmiendo tarde, que tampoco es muy larga la película, pero sí llegué al final como... porque además creo que la narrativa es recursiva. Y lo que hace, bueno, en teoría de recursividad, yo estudié en lógica teoría de la recursividad, y lo que tienes que aprender a hacer es con poquitos elementos ir a crecer un sistema, un modelo, a hacer un montón de cosas, ¿no? Y decía, claro, es que tienes dos elementos, dos pantallas bien chiquitas, un personaje inicial y van creciendo los personajes. Como una matrusca. Es recursiva en ese momento hasta que llega ese momento en donde explica esta cosa del fractal y de la o sea, me parece que es congruente la misma narración y los elementos del montaje. Buscas tu pluma y viajes que Sí, lo dejaste se relaciona con eso. Eso me parece como muy bonito. Y también me gusta que los actores sean súper exagerados, la verdad. también son japoneses. Sí, también, ¿no? Cuidado. O sea, pero este tema sobre el futuro me pareció interesante porque muchos autores coinciden ahora que nuestra relación con el futuro es muy compleja, ¿no? No es la relación del futuro, por ejemplo, de las tragedias de Edipo y demás, que el destino ya está, sino que lo que tratamos justo de hacer es forzar el futuro, y por eso Paul Virilio habla de la dromología como el estudio del tiempo, porque lo que está pasando es que se aceleran los procesos. La relación con el futuro me parece una cosa interesante de pensar, porque ¿qué hacemos cuando tú sabes lo que va a pasar en el futuro? O cuando más bien tú te proyectas y esperas que algo pase, ¿no? O sea, yo también cuando lo del billete dije, pero es muy extraño, ¿es una coincidencia? ¿O está relacionado con, porque no veía una forma como de... Pero el personaje de la chica es interesante porque ella le dice, es que me da miedo que no pase lo que las pantallas nos están diciendo, entonces por favor di que sí. O sea, la relación de ella es con el miedo, y del chico es como, hay cierta lejanía y rechazo por este miedo que tiene al futuro, y al final es el que decide junto con esta chica, la estética o lo que sea, son los que deciden no hacer con lo que las pantallas le dicen que van a hacer en el futuro. O sea, porque ellos sí pueden decidir frente a eso, y eso claramente genera una paradoja, y desaparecen estos dos personajes que son un cliché, pero son un cliché bien intencionado, ¿no? Porque hasta está hecho muy mal, ¿no? Las pistolas se ven que las compraron al lado. A mí me parece hermoso eso. Pero eso, o sea, cómo nos relacionamos con el futuro, cómo nos plantamos frente a él, y sobre todo cómo vivimos un presente que no sé, ese presente capitalizado o de New Age, que es como vive el presente, porque el presente es todo lo que tienes y estas cosas como no. O sea, como que ellos comienzan a vivir al final un momento, una experiencia
Pero entonces podrías decir que o el motor del futuro sería el miedo constante, porque si te fijas, o sea, No, yo creo que hay varios motores. Yo justo pensaría que también la ambición es un motor. Cuando van por el dinero. Por eso creo que cada personaje se realiza de una forma distinta de relacionarse con el futuro. El otro chico pues más bien es como aversión. Y es una aversión afectiva porque pues le ha fallado, ¿no? Y del otro es más bien la ambición, ¿no? Porque lo que están buscando es como 2 minutos es muy poco. Y cuando este chico descubre como una forma de ampliar el rango de tiempo que tiene, entonces más bien lo que hacen es buscar una forma de obtener dinero o una ganancia o algo, porque dice, el dinero que gané con este billete pues no es nada, ¿no? Entonces creo que son varias, o sea, no se me ocurre ahorita alguna otra forma, pero yo pensaría que cada uno tiene una forma muy particular de relacionarse. Porque este chico que encuentra la cochinilla se va ya llega y dice, ¿qué está pasando aquí? Un pinche desmadre, pero tengo que cumplir con el papel que me toca cumplir, ¿no? Todo animado sale y dice, se habla a sí mismo y dice, ve a buscar la cochinilla, ¿no? Porque te la vas a cargar. Entonces, yo no sé si en él es aversión, es no sé qué, o es más bien como una posición más bien estudiosa o intelectual de relación con el futuro y saber que tiene que pasar por alguna razón, no sé. No sé. Bueno, en cuanto a esta película me llevó a pensar, ¿cómo te puedo decir? Dos cosas. Una, la relación entre el espacio y el tiempo, si me pongo así como muy kantiano, categorías a priorísticas. Y también esta parte de la libertad y el problema del determinismo, que Sartre también en parte lo toca. Porque, por ejemplo, al final de la película, ¿qué es lo que sucede? Los policías del tiempo tratan de como cerrar todo este asunto. Y aquí, ¿cómo te podré decir? Tratan de romper ese destino que ya estaba marcado en las pantallas. O sea, pues te decían es que te quedas dormido, ya se cierra todo, pero estornuda para evitar tomarse el brebaje. Eso es una forma, no sé si como decía Sartre, estás condenado a la libertad, a romper o reescribir un nuevo futuro. Un futuro que no estaba previsto en las pantallas. Y eso es lo que les preocupa a los policías, que es lo que hace que desaparezcan. Sí, no, ese problema me resonó mucho en esta parte del final, sobre todo cuando tocan el tema de, pero ¿qué pasaría si le digo la verdad en la pantalla de que la muchacha dijo que no quería salir conmigo a escuchar mi banda? ¿Cómo hubiera cambiado el curso de los acontecimientos? Claro que sí. Y cómo ese curso nos afecta o les afectaba en esta parte de la trama de la película. ¿Por qué? Porque muchas veces cuando si tuviéramos la oportunidad de ver nuestro futuro, ¿sería ese futuro del que ya estamos condenados? ¿O como debería estar, estamos condenados al revés? A una libertad abierta donde nada está escrito, es como una hoja en blanco y tú vas poniendo lo que tú vas proyectando de acuerdo a tu condición de existencia. Sí, porque también Sartre no dice libertad, haz lo que quieras bajo las condiciones que quieras, sino de que tú puedes elegir no importando si vives en el Palacio de Versalles o vives debajo de una coladera. Siempre tienes la opción de reescribir o de definir diferentes cosas que se supone podrían estar ya preestablecidas. Con Antígona también lo podemos ver un poquito este problema del destino y con Edipo Rey también, ¿no? O sea, también se puede problematizar porque ahí tenemos también las posturas deterministas. Pero Sartre lo va a llevar en el otro extremo, que son las posturas de libertad indeterministas. O sea, cómo van jugando las dos cosas en términos, ¿cómo te podría decir? Ontológicos. Condenados a estar libres. Y cómo se van moviendo los personajes con base en esta lógica, ¿no? La pantalla te podía proyectar 2 minutos, pero esos 2 minutos te dirían es una posibilidad de tantas. Pero que esa posibilidad se puede cambiar también. Lo hicieron al final de la película. Cambiaron el destino que estaba proyectado en la pantalla. Entonces ahí ves que hasta qué punto el ser humano puede romper ese destino e intervenir, o simplemente dejarse llevar por el destino. a ver a dónde llegamos. Digo, es un problema de la filosofía, que es lo que yo pude como rescatar en la parte para un comentario en esta película de Más allá de los 2 minutos infinitos, y la parte de física del efecto Droste de esta parte del fractal del infinito, que también se problematiza mucho en matemáticas, en teoría de fractales. Y ya por esa parte yo cerraría. Tiene que ver con la repetición. Justo la repetición que es la base de Nietzsche. Sí, yo también pensé que, o sea, como la decisión de estos chicos, y así, pues es que como
justo porque en el mismo caso de Sartre, la libertad está pensada como que estamos condenados a ser libres, ¿no? O sea, la angustia existencial es eso, darte cuenta que eres libre, pero al mismo tiempo darte cuenta que tu libertad siempre está conectada con las existencias de otras entidades, ¿no? Y que entonces yo creo que eso justo choca con esa idea del presente, ¿no? Como o sea, esa filosofía muy contemporánea. New Age. Vive en el presente porque solo te pertenece el presente y lo que tú hagas ahora te afecta. O sea, sí, pero no, porque también está tu misma existencia conectada con la libertad y las decisiones de un montón de dimensiones y personas, ¿no? Entonces, ¿cómo pensar una libertad en ese ámbito, ¿no? Donde estás condenado a elegir, pero que tu elección también está al mismo tiempo impactada o relacionada con la libertad de otros que deciden cosas distintas, ¿no? Bueno, lo primero que pensé cuando estaba viendo la primera parte de la película fue: me veré muy mal, amigo, si le pregunto a Omar le solicito que me explique la física temporal detrás de esta serie, porque tenía los mismos. Más evidencia. Tenía las mismas dificultades que vimos una vez en Arrival, que por cierto era una película que no recordaba cuando la quería recordar. Bueno, ya, el ciclo causal no se explica, ¿no? O sea, quedan varias partes en las que no se explica cómo es posible que pueda ser trastocado o violado. Pero bueno, después de la segunda mitad me encantó muchísimo la película, como que le agarré el mensaje o la onda, o yo siento que la entendí, y ahora me gustó bastante. La vi como un cuento de ciencia ficción muy 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 creativo, que no tiene que ver con tanto la mecánica del viaje en el tiempo, sino con un pensamiento japonés cultural sobre cómo manejar el tiempo de uno mismo, no solo en todas estas técnicas ocurrentes que se hacen de poner las dos pantallas, sino me pareció como una grandiosa historia que está muy bien llevada a cabo acerca de la ansiedad que da el futuro, más o menos, por así decirlo. Y creo que tiene que ver mucho con la filosofía o el pensamiento del taoísmo, que es uno de los discursos que he escuchado recientemente. Pero bueno, no sé si con eso sea suficiente como comentario de presentación. Es que quiero explicar el Tao, pero no sé si me voy a extender muchísimo. Entonces, ¿alguien más quiere? Bueno, si quieres yo intervengo rápidamente en lo que organizas. Ajá. Una forma para sintetizar tus ideas. Ajá. Me planteé, dije, bueno, vamos a estudiar un poquito de qué es esto del efecto 2, y tratar de pensar cómo se está planteando esto, pero no me dio tiempo en primer lugar. En segundo lugar, yo creo que todos los paradigmas de la física son ontologías muy particulares. O sea, en el fondo, la física desde su origen es una ontología, desde mi punto de vista. Hecha con otra lógica de pensamiento y usando metodologías muy particulares. Entonces lo que me pareció interesante es que justo esto me recordó a mi clase mi optativa de textos de lógica, que fue sobre recursividad, porque yo decía, claro, lo que está tratando de poner en juego con sus errores, también lo de Kable,
yo dije como... porque ya era la parte buena, ¿no? Cuando y dije, bueno, no pienses en eso, no pienses en el cable. Porque si no vas a perder la magia. Sí. Pero cuando vuelven a subir otra vez la banda, que maldito sea, ¿qué es esto? Yo pensaba en una tablet, ¿no? Pero bueno, no sé si hay causalidad, sino lo que se pone es como, siento que lo que quiso hacer el autor fue poner elementos mínimos, tratando de decir qué pasaría si, y como ponerlos en juego para ver como ontológicamente cómo plantear una narración, poniendo estos elementos y personajes, introduciendo personajes que hicieran crecer estos elementos a casi una historia heroica, ¿no? Porque en el fondo la parte como más intensa de la película es cuando salva a la chica y se vuelve el que está más peleado con el futuro y con qué hacer con el futuro, resulta ser el héroe, ¿no? O sea, es casi una historia épica metida ahí sutilmente y además todos van haciendo algo para que llegue a eso, ¿no? Es una causalidad como desconocida, ¿no? Como lo que te atribuirías como a suerte, quizás. Pero además una causalidad cerrada. O sea, porque los otros personajes tienen tanto miedo a que no ocurra lo que tiene que ocurrir, o creen que tiene que ocurrir lo que tiene que ocurrir para evitar una paradoja, porque les da miedo lo que puede pasar después. Que entonces todos van generando situaciones para que esas causalidades pasen, que no sucedan de forma azarosa, sino que se vayan conectando causas y efectos con las decisiones más mínimas, porque este chico no sabe lo que va a hacer. Ellos sí saben lo que va a hacer, entonces lo único que hace es darle estas cositas y él ya estando ahí es que toma las decisiones de qué es lo que va a hacer. Porque además esa escena yo dije, bueno, sí es la parte más rosa, pero yo decía, claro, porque ellos ya saben lo que va a pasar, ¿por qué no le dijeron haz esto o haz aquello? Sino que él lo tuvo que ir descubriendo poco No, a poco, las leyes de su propia ficción no se violaron. O sea, el cuento es divertido, a pesar de que, como todas las películas de viajes en el tiempo tienen que enfrentar inevitablemente el problema de la causalidad, aquí no violaron sus leyes. Ellos llevaron la pantalla, porque la pantalla transmitía al claro, pasado, ¿no? Creo que lo que no traté de cerrar es como, yo trataba de pensar ese tema de la causalidad en relación con el tema del libre albedrío. O sea, cómo pensar cuando ellos están justo observando las causas y efectos, cómo las pones en juego con el tema del libre albedrío, porque tal vez esa escena es la que pone más como en interrogante, ¿cómo se juega la causalidad? Con el conocimiento del futuro y el libre albedrío. Pues sí. No lo había pensado. O sea, no se juega la física ahí, pues. Ah, sí, no es la física. Pero, bueno, no sé si iba de eso la historia. ¿Cómo pensarlo? Sí, es muy interesante, claro, pero no sé, no tengo las herramientas. Bueno, ahora sí voy a dar mi interpretación de esta película. Espero, por favor, bueno, les suplico críticas destructivas. Porque creo yo haberla entendido, y eso quisiera saber. ¿La entendiste, Néstor, o no la entendiste? A mí me parece que la película, como les decía, va sobre cómo manejar la información del futuro, personalmente y en la vida, no en la ciencia ficción. No se centra en qué podría pasar si en verdad tengo dos pantallas, sino se centra, o sea, juega con eso, pero se centra más que nada en cómo manejar la información del futuro y si nuestro futuro está determinado o no. En primera instancia nos pone la película que sí lo está. Hagamos lo que hagamos, el futuro está determinado. Si no, no podría verlo en la pantalla. La pantalla me estaría dando otra cosa. Lo que pone de primera instancia es que lo que va a pasar ya está escrito. Y entonces, ¿qué voy a hacer con esa información que ya está escrita? ¿Qué es lo que es el cierre de la película? Dice, yo ya no creo en el futuro. O sea, yo ya vi una pantalla en el futuro que se llamaba Nostradamus y otra que se llamaba el calendario maya y me fallaron. Por eso ya no quiero saber más del futuro. Pero así se nos presenta. Entonces, es muy interesante porque
El deseo, lo que causa el caos es la codicia o la facultad humana que tienen los personajes para sacarle provecho a la circunstancia de que ya saben lo que va a pasar. ¿La ibris? Ajá, bueno, la ibris es la desmesura en algún lado. Aquí es como la palabra que podría poner es como el deseo, exactamente. Ajá, desear, querer controlar, como que te nace ese ego ajá, ¿sí? Te quieres aventajar algo, ¿no? Eso es una facultad humana que todos tenemos. Pero yo creo que esta película se ve mejor desde una perspectiva taoísta, o sea, desde la filosofía del Tao, en donde se dice que la renuncia no solo al deseo, sino la renuncia a la acción, o sea, deja de actuar, es la única manera en la que el orden natural de las cosas se manifiesta bien. Es una filosofía distinta, hay que informarse mejor, pero básicamente voy a usar esa postulación, la renuncia a la actividad. ¿Por qué? Porque los personajes principales quieren primero, uno se gana la lotería, ¿no? Otra se le van las cabras y dice, quiero saber cuál es la siguiente era. Dice, niña, son solo 2 minutos, ¿no? Otro de los personajes quiere sacarse la bolita del bicho, ¿no? La cochinita, exacto, de la cochinilla de juguete que se hace bolita, que él la quería mucho y le gustaba mucho, ¿no? Y otros quieren hacerse ricos, ¿no? Poner varias pantallas, adivinar cómo va a ser el precio del Bitcoin y hacerse millonarios, ¿no? Pero a alguien se le ocurre que puede encontrar dinero escondido en el... Entonces no se preocupan en si van a resolver cómo van a violar el principio de causalidad, sino cómo van a aprovecharse de lo que el futuro ya está predeterminado. Esa es el deseo de las personas por cambiar las cosas del orden natural. Entonces, el orden armónico de las cosas es perturbado por el deseo. El protagonista altera su vida al desear controlar su vida en el tiempo. No es la información del futuro la que perturba la realidad, sino el deseo de aventajar la realidad con esa información. El pensamiento del Tao considera que en el momento en el que nace la codicia de las personas, se produce una alteración en el orden de las cosas. En cambio, el que no hace nada y se queda abstraído de esa realidad codiciada, no altera el orden de las cosas. El dinero produce a los ladrones como la información del futuro produce la codicia y la ansiedad. Es lo que dice la filosofía del Tao. El protagonista supera la situación sin intervenir activamente en el espacio y tiempo. O sea, cuando va a rescatar a su chica, deja de tratar de controlarlo, se deja llevar, no pregunta ¿por qué me vas a dar esto? O lo echaría a perder. El futuro ya está determinado, él ya no interviene y por eso las cosas se dan naturalmente. Por eso la rescata. Sí interviene, pero más bien No se no aprovecha. pide información. Y no está anticipado. No se aprovecha de la visión de la pantalla. Exactamente, y no lleva ninguna anticipación. Es lo que le comentaba a Héctor una vez que platicamos la película de Parásitos, que un profesor de filosofía oriental decía que es una película muy taoísta, porque en la escena en donde ya están todos en la miseria total después de que todo salió muy mal, el padre le dice, ¿sabes cuál es el mejor plan de todos? Ninguno. ¿Por qué? Porque en ese no puede fallar. Y decir, ya no voy a actuar, es más o menos el asunto. Bueno, la información del futuro sobre la cual le fueron proporcionadas las herramientas para reducir a los mafiosos y salvar a su chica, le es completamente indiferente a cualquier anticipación del futuro y deseo por aventajarlo. Bien, el mismo destino o nada pudo haberle dado la misma ventaja. Lao Tse propone a la virtud del sabio en el desconocimiento. El sabio mismo debe posicionarse en el no sé. Quien en cielo turbio tiene poder para aclararse, se aclara lentamente. Es más o menos una frase del texto del Tao. Y ya, no sé, yo la entendí así, o sea, mi cerebro la conectó y no sé qué les parece esa interpretación de esa Justo quería decirles que efecto Vostre viene de una expresión en francés que no sé cómo se pronuncia,
Missing Abismo. Pues puesta en el abismo o puesta en el infinito. Porque a mí lo que me parece que pasa en esa parte del clima es que el protagonista se lanza al abismo y dice, pues lo que tenga que pasar va a pasar. Aunque le dan herramientas desde el conocimiento del futuro, ¿no? Y lo de la acción que tú mencionabas, cuando tú haces las cosas sin saber premeditadamente lo que vas a hacer, no sé si esta parte que me resonó un poquito a Kierkegaard de ese salto de fe, cuando ya haces las cosas sin saber, sin tener certezas de qué es lo que va a pasar después, cuando se rompe este ciclo de terror con la mujer, cuando ya la secuestran allá los mafiosos, cuando ya no se aprovecha la información que le dan las pantallas, porque ya se está ahora sí que cayendo este abismo oscuro, estás ya tentando en la oscuridad, ya estás decidiendo por libre albedrío, ya no estás haciendo las cosas porque ya sabes qué debes hacer, cómo lo debes hacer, estás actuando en plena libertad con toda la angustia que eso implica, por así decirlo. Sí, porque los seres humanos somos tremendamente controladores. Si pudiéramos controlar qué podemos hacer dentro de 10, 15 años, estaría todo dar, entre comillas, porque también eso acarrearía otro tipo de consecuencias. ¿Por qué? Porque si tú quieres controlar así la naturaleza sí te responde, y no te responde de manera bonita. No, el cambio climático no es de gratis, ¿no? O sea, cuando queremos controlar, nuestro sistema es muy controlador. El sistema que, sobre todo el capitalismo moderno, es muy controlador, quiere saber todo. Si pudiera controlar el clima, controla el clima, con tal de sacar réditos de eso. ¿Cuál es la cosa? Que cuando tú quieres controlar muchas cosas, la misma naturaleza, y eso también es parte del gato de Schrödinger, no sé si de aquí voy a especular, la misma naturaleza se te revela. Como diciendo, no me controles, porque si te osas controlarme, va a haber consecuencias, y no son consecuencias bonitas. Son consecuencias que tienen un costo muy alto. Si ustedes estamos dispuestos a pagar el costo, si le preguntan a los libertarios, van a decir sí hay que pagar el costo con tal de que haya progreso. Así que chingues. Pregúntale a Milei, dice el cambio climático no me importa, mientras haya progreso a todo dar, estamos dispuestos a pagar el precio. Entre comillas, ya a la hora de los fregazos me platicas a veces cierto. Sí, no, es que son cosas que sí se han de pensar. Y con esto del Tao que mencionas, la filosofía oriental es muy dada, ¿cómo te puedo decir?, a no controlar, sino todo lo contrario. Es como dejarte ir con la naturaleza. Dejarte ir con las cosas. Buda también es muy así. Es no te resistas a la naturaleza, déjate ir con ella. Porque si tú te resistes, sufres. El sufrimiento, ahora sí que, ¿cómo se llama? El sufrimiento humano es inherente. Cuando tú quieres ser feliz todo el tiempo es cuando más sufres. Porque te estás aferrando a la idea de no puedo sufrir, tengo que reírme, tengo que estar contento. Y más es la tensión, más la resistencia. Si aceptas, eso es el camino del sendero óptuple, como decía Buda. Si tú admites que el sufrimiento es constitutivo de tu existencia, lo aceptas y asimilas que así como hay primavera y invierno, y lo vives. Y no te resistes a vivir 24/7 con sonrisa, ¿verdad? Que te genera más sufrimiento. Suena paradójico, pero eso es lo que me lleva a pensar esto que mencionas del Tao. Yo como veo el caos, como siempre me imaginaba la idea, porque en las matemáticas casi te dicen que no hay caos, ¿no? O sea, que tú lo controlas absolutamente todo. Yo veía prácticamente el caos como agarrar dos piedritas, como un niño sentado, ¿no? Agarrando dos piedritas, y aquí hay orden, son mis dos piedritas. Pero cuando empieza a agarrar más piedras, es imposible que el orden que le estás diciendo tú que exista, ¿no? O sea, ahí ya hay caos. En realidad vivimos en el caos, ¿no? Nosotros le damos como que, no sé, en nuestra cabeza configuramos el caos para que decir sí tiene orden, pero no lo hay, ¿no? O sea, era algo que me parece maravilloso en la película, porque ni siquiera el futuro que ve realmente es cierto, porque él se miente a sí mismo. Ellos llegan a la posibilidad de que pueden estarse mintiendo todo el tiempo y forzarse a hacer lo que quieran. Si yo me aparezco y te digo, vas a ser millonario, pero tienes que hacer esto, de alguna forma me estoy forzando a mí a hacerlo. Ese futuro no existe, es cierto, porque yo me estoy engañando, pero podría forzar el futuro a existir de esa forma, ¿no? O sea, aquí no se tiran como podría ser lo que analizábamos de las tragedias griegas, a que están en ese río, ¿no? Que van a ser jalados por el tiempo, sin importar lo que hagan, y hay un destino que los conduce a eso. Aquí no, ellos mismos podrían estarse engañando para llegar a moverse, pero siempre se están moviendo. O sea, ese futuro de alguna forma ni siquiera es cierto. O sea, ellos llegan a la posibilidad de que el futuro que se están diciendo no es cierto. Lo único que hacen es como ver no sé, en lugar de que sean los dos niños ordenando las dos piedritas, son los niños con una estampa de muchas piedritas ordenadas, ese futuro, ¿no? O sea, no es real, pero están forzándose a moverse, que es algo que es lo que más le pesa al ser humano, ¿no? El moverse, porque normalmente
si nosotros nos tiráramos hacia un futuro cierto, no nos moveríamos, ¿no? Es decir, no sé, eres el hijo de Carlos Slim, te interesaría estudiar algo que tú dirías, bueno, me gusta arte, ¿no? Estudio arte. No te forzarías a decir algo que me prepare para un futuro que yo quiero, ¿no? O sea, ¿me entiendes? Hay como ciertos puntos que estamos poniendo nosotros que queremos llegar hacia ese futuro, ¿no? Claro, a mí me parece importante la aclaración que hizo Néstor de que tal vez la hipótesis que se pone en juego es el conocimiento del futuro, que todavía más con esta aclaración de Héctor, porque tú lo que tienes es un recorte. Y casi desde los primeros 3, 4 experimentos, uno se da cuenta de que se están mintiendo. O sea, lo que están haciendo es una interpretación de eso que sus yo del futuro se están diciendo, pero el resto de la escena no lo tienen. Por eso me parece interesante que sean actores de teatro los que lo interpreten, porque en el fuera de escena es donde en realidad se va tejiendo la historia. O sea, el juego de pantallas solo tienen una porción de información que es con la que van interpretando, porque además ya para cerrar esto es como estos policías del tiempo no los van a matar, lo único que van a hacer es que olviden olviden lo que acaba de pasar para que no tengan ese conocimiento de la forma en que el tiempo, en fin, estas cosas. O sea, tiene que ver no con que violar las leyes del tiempo, según ellos, tiene que ver con conocer el futuro, no proyectarse, no eso, porque uno pone en juego este ejemplo que pone Joaquín, y es como, claro, la ciencia como un cierto tipo de conocimiento se proyecta y dice, si seguimos la vida como la seguimos, el colapso ambiental es inminente, y lo sabemos que ese es el futuro, pero ese conocimiento del futuro nos hace hacer algo. Exactamente es lo que dice Héctor. Moverse es lo que le cuesta al sí, y además porque sabemos qué es lo que va a pasar. La pregunta es, pero ¿por qué no estamos haciendo algo, no? O tal vez nos estamos engañando como ella, porque nos da miedo que tal vez eso no pase, yo qué sé, ¿no? O sea, está muy interesante, porque al final sí es conocimiento del futuro. Sabemos que la ciencia, como lo que sea, sí nos permite proyectarnos y hacer proyecciones. No le preguntan a la economía, por lo menos estas proyecciones como estudiamos latín. Y es una ciencia proyectiva ya. Pero sí sabemos que vamos por allá y de todos modos no nos fijamos de ese conocimiento o no sé qué pasa. Porque hay imponderables. Por ejemplo, en la economía, ¿por qué no le atina al economista por lo general? Por las imponderables, entre más complejo un sistema es, más imponderables hay. Si surge una decisión, no sé, de que si nos llega un huracán y nos despedaza todo, pues ya las proyecciones ya no te quedaron, ¿verdad? O empieza a brotar la extrema derecha en Europa y empiezan a tomar decisiones en cadena, quitamos la Unión Europea, Francesa sale. Son cosas que en el sistema, en el futuro, pues te lo mandan al garete, ¿no? Si hiciste esta proyección bien bonita y todo. Pero esas decisiones erráticas del ser humano, indeterminadas, casi tipo salto de fe, que es el arrojarse al vacío, son las que te cambian la ecuación. Y al final de la película lo vemos, o sea, al final los personajes cambian la ecuación y por eso se van los viajeros del tiempo, se desaparecen. Es imposible aparte predecir la conducta humana, ¿no? Sí. Ese es el gran problema. Somos muy de la erráticos economía, los seres ¿no? humanos. Sí. Pero bueno, no sé si... No, solo un comentario final. Me gustó tanto la peli, o sea, ya es como la que voy a poner en mi familia para que la veamos. ¿Cómo se llama? Los personajes secundarios me gustaron bastante. Creo que son muy carismáticos. Creo que voy a decir las mismas observaciones de Héctor, pero pues bueno, ya les digo. Los personajes secundarios son bastante buenos. Tiene el intelectual que se le ocurren todas estas ideas geniales, tiene la forma explicativa, la forma que está estructurada la película está tan bien hecha que el príncipe de las tinieblas tendría que aprender a hacer algo así. Es decir, el elemento del romance en donde
los dos vecinos establecen su relación está muy bien llevada a cabo, o sea, da primero la sorpresa, la chica sale en el momento adecuado, los policías que salen una escena antes también están como muy bien puesta. Para hacer un grupo teatral, pues ojalá que hagan otras películas así, porque Tiene lo otra redonda. que se llama Atrapados en el bucle, que es del 2023 creo, pero creo que está en Prime, pero no la he visto. Ajá, sí, se antoja. Y hasta la llegada de los oficiales están o sea, su escenario es tan cutre otra vez, pero está tan bueno, o sea, me parece muy bien salida, como una parodia de Pulp Fiction. Sí. Y está genial, ¿no? O sea, yo dije, ay, ya sé qué empleo quiero, ¿no? Voy a renunciar mañana, pero no, en serio, nada más por eso ya está bueno. Una buena recomendación del TikTok. Bueno, recomendaciones ya para cerrar. Sí, pero yo no tengo recomendaciones. La recomendación que ya les hice hace rato, que es lean a Han Kang. Acabo de leer La Vegetariana y entiendo por qué se volvió Vegetariana. sí, bueno, primero para entender que justo no tiene que ver con que había quien decía, no, es un libro para el que te convences de ser vegetariano. No, las razones por las que se vuelve vegetariana es que ahondan en la trama de un personaje profundamente maltratado y no sé cómo describirlo. Hay mucho dolor, pues. Los personajes están muy bien trabajados, la narración es muy buena. Es muy descriptiva la narración, hay partes muy cruentas, muy fuertes, pero lo lleva muy bien, o sea, estéticamente está muy bien llevado y yo entiendo por qué fue la novela que más se popularizó ahora que ganó el Nobel de Literatura, porque yo leí La clase de griego y me pareció estupenda. Me gusta más La clase de griego porque es más reflexiva y los personajes reflexionan más sobre su condición, pero la vegetariana a nivel descriptivo es una joya. Es una joya. Yo ya me compré otro de Han Kang era el que se me antojaba antes de la vegetariana, que se llamaba Saber decir adiós o decir adiós, no me acuerdo. Pero sí es muy recomendable la novela de literatura. Sí es, ¿sí? O sea, claramente es un premio comercial, pero sí está muy bien merecido, ¿no? Sí. Qué bueno. Héctor. No, estoy leyendo La Zona Muerta y cuando termine ya les diré. Pero pues realmente... Con pesar. Ajá, sí. No se me hace malo King, pero es lo que te decía. O sea, es como comer pastel de chocolate por mucho tiempo. O sea, Se aburre. Ajá, ya, Te cansa. después de él necesito Al un principio descanso. te gusta, pero después ya dices, ay no, ya. Es que yo siento que King es una fórmula ya, o sea, son descripciones de los mismos personajes, te introducen el personaje y a veces es como pesado. Hay veces en las que yo digo, no, con razón, son 1000 hojas, pues no sé, te digo que es muy pesado. Se levanta, se lava la boca, pero esa mañana recordó el momento en el que fue a jugar a la ruleta y le apostó al número 3. O sea, dices así como que, ok, pero es Es relevante para la es él, no, o sea, no es tan relevante, pero creo que, o sea, así trabaja, haciendo la descripción, creo que hasta en esta serie de La Cúpula mencionaban, no sé si han visto la Cúpula, la del domo, de una que llegan en un pueblo, creo que hasta hay una descripción de una marmota, o sea, de lo que está sucediendo, creo, dentro del domo, o sea, es él, ¿no? A mí le digo que me interesaba mucho ese concepto de la zona muerta por lo que les mencionaba, ¿no? Esta medición que todavía no está, y me parece que lo trata interesante, no sé si le comprendo, si intenta hacer esa analogía, pero maneja mucho la suspensión del tiempo, o sea, de repente habla sobre un personaje que le llaman y dice, es el padre de John, y dice, espérenme, y lo deja en la línea. Dice, ese maldito ruido donde nada más estás esperando y estás tú pensando qué es lo que pudo haber sucedido, qué es lo que va a suceder, y llega la mujer y todavía le dice, oye, algo le sucedió a John, y entonces te dice él que está esa ansia entre lo que está, o sea, y vuelvo a imaginar la aguja moviéndose de alguna forma, o intentando moverse, porque es una suspensión temporal. Esa maneja también del coma, igual intenta manejar esa suspensión temporal dentro del cuento, y me parece interesante el libro. O sea, realmente de King me gustaría terminar y El Resplandor y quizás It, y yo sería lo único que me acercaría ya de King, pero ya les contaré qué tal está. La película creo que no se apega tanto al libro según la recuerdo, pero cuando termine el libro y la vea les digo si vale la pena. Bueno,
Yo vi un montón de cosas, pero me quedé con dos películas que me gustaron muchísimo. La primera es la que podría haber sido mi película favorita del año, Pero salió Weekend. No. pero por el mensaje que tiene al final, no, ya no es. Ya no lo es. Tiene? Es la de Interestelar. Me gustó muchísimo o sea, de toda la primera mitad o los 3/4 de la película me gustó muchísimo. Es una ciencia ficción sobre una sociedad apocalíptica humana que ya está cerca del apocalipsis, y la salvación es buscar otro planeta. Pero se necesita información del espacio, entonces se junta un grupo de aventureros estadounidenses con el clásico y molesto discurso de solo América puede salvar el mundo, pero ajá, sí, es que Armageddon ya lo hizo una vez y lo hizo antes y mucho mejor, ¿no? Ya no hay necesidad, pero bueno, el punto es que estos astronautas van y tiene muchas especulaciones sobre la manifestación de los hoyos negros y el uso de la especulación ficcional para la exploración del espacio. El mensaje final es el del amor y La fuerza por del eso no amor. me gustó. Pero eso está muy El amor heterosexual. Fausto, ¿no? Lo único que podría haber salvado a Fausto fue la fuerza del amor. ¿No? Esto que sale en la película de blanco y negro al final. Sí, la de Murnau. La bajé Sí, y los bueno, pues es que esa película era creyente, esta no tiene Era muchas romántica. excusas, la verdad. Oye, No, la fuerza no. del amor me parece que Y entonces ya no más con mejor eso. Deus ex Hay machina una, del mundo. sí, la verdad es terrible ese elemento. La ciencia ficción o esta época debería revisarse con su fijación obsesiva con el amor que lo puede todo. Pero bueno, Tal vez porque es un imposible, ¿no? Sí, sí. O sea, en el fondo el amor es un imposible y necesitamos generarnos narraciones para afirmarnos colectivamente de que siguen existiendo razones para generar ese tipo de vínculos. quizá no da sentido. Es un Para invento que- muy humano, ¿no? Sí, o sea, la idea del amor sí es como de final en el alto medieval. Pero puede ser un motor para el sentido, pero no puede ser una fuerza que exactamente... Sí, como que las narraciones podrían explorar otro. Esta básicamente el amor es un protagonista y eso no queda. O en todo caso habría que problematizar. ¿Qué no has visto las novelas o qué? Desde dónde se mira el amor, porque siempre es como No, el amor de pareja, sí, y tal vez el amor o la configuración de vínculos sí puede ser una respuesta. Pero si para no es muchas amor, ¿qué cosas. otra cosa podría ser? Eso es Claro, impresionante. ¿cómo lo nombramos? responsabilidad, afectividad. No, es que aquí literalmente el amor es una fuerza que rompe el universo. O sea, Sí, No yo puede también ser. cuando lo vi dije, no. Eso Ya y no. que estacionaba la nave bien, pero dije, no. Y tú estás cenando en 5 movimientos. no hay problema. Y quedé así, bueno, está bien. A mí no me molestó esa escena de acción, la disfruté y dije, pues, tiene que tener su escena ahí de Pero- cowboys del espacio y ya, punto, ¿no? Por algo es el héroe. Ajá, por lo que ya. Pero lo del... No, pero Star Wars sería el... ¿Cómo se llama este género de vaqueros? Western. Es el western. Western del galáctico espacio. por excelencia. Sí, pero no se engaña a sí mismo, no se da aires de pretensión. Saben que es puro espectáculo y show. Sí. Bueno, Disney ya se mete la pata al solo, pero no más. En fin. En fin. La siguiente, esa sí me gustó muchísimo, es Tarde de Perros. ¿Es una comedia? No, es con Al Pacino. Al Pacino. Ah, la del banco. La del banco, Sí, ya sé exactamente. cuál. Ah, ese actor también, el Sally, ¿cómo se llamaba? El del cabello largo. Ese Sí. era muy buen actor. Los dos hacen una gala de actuación magistral en esta película. Está muy entretenida. Relata, exactamente. En El Padrino también. Sale en El Padrino. Este actor, ¿cómo se llama? John Casal. John Casal, ajá, es un actorazo. Que murió joven, también es una leyenda ahí en El Padrino, actuando como... ¿Cómo se llama el hermano de él?
El hermano de ¿Qué va? Sí, Fredo. Fredo, Fredo, el Fredo. famoso Fredo, porque tiene la capacidad de transmutarse y como canalizar los dolores del hombre débil de una manera excepcional. Y todavía cuando lo mangonea la mujer es una genialidad en esa, ¿no? Ajá. En la 2. Sí, la 2 es la mejor película del Padrino. Yo estoy del lado Déjame del terminar primero. de contarla. Ahora sí, lo siento. Siempre Bueno, hacen lo mismo. Perdona. No, la 2 Yo quedo con uno. Bueno, el resumen es bastante sencillo. Dos hombres muy peculiares van a asaltar un banco, pero son muy amables con las personas que secuestran. Y la película es un poco... El principio de humor. No, es que es todo lo que pueda salir mal. Va a salir mal en esa película, ¿no? Así, quizás, o sea, una cosa lleva a la otra, llegan a una situación de rehenes, pero digamos que aflora situaciones humanas y cotidianas del pasado de ambos. Al Pacino es un hombre que representa un hombre o interpreta a un hombre que está como en una relación tóxica con todos y quiere complacer, quiere como llevar las cosas bien en un ambiente muy caótico. Como un hombre desesperado, ¿no? Realmente Sí. la genera ahí, ¿no? O sea, La desesperación de los hombres también. Y tiene una escena que es mítica, la de cuando se pone a gritar Ática, que está fabulosa. Y también tiene como una especie de aire de parodia surrealista, en donde los malos se vuelven los policías y los secuestradores se vuelven los buenos. Sí. Y eso es magnífico. Entonces es una película redonda. Habría ganado Interestelar si no fuera por la... Aparte que a ustedes les gustaría por ese giro de la pareja de Pacino. Sí, es que es homosexual Al Pacino Pero, pues, y esa parte está padre. ataca... ¿Eh? Está padre para descubrirla, porque no te esperas ese giro. O sea, él dice, yo estoy aquí por el dinero, porque quiero operar. Y le llaman a la esposa y no era la esposa. Era el novio que quería ser transgénero, que era transgénero y quería operarse para ser mujer. Y entonces él por eso estaba asalta así. al... Estaba genial por eso, porque dices, no mames, nunca me esperaba tal cosa. O sea, le habla, todavía contesta su Es el sueño en otro idioma gringo. Está muy extraña esa. La verdad es que la película es genial por esos giros que te da tan extraños. Porque todo le sale mal, ese giro de la mujer, el giro también donde son vistos como héroes ellos, o sea, no quieren que los maten realmente o que les hagan algo que se los lleven. Las mujeres o sea, se ponen de su lado, o sea, los rehenes se ponen de su lado, se ponen a jugar con los acosadores, o sea, les dicen, un acosador está llamando al banco y les dice, ¿le estás haciendo algo a las mujeres? Y otro dice, ¿qué me está llamando ese? Y responden las mujeres y empiezan a hacer ruidos sugerentes, divirtiéndose con el acosador. O sea, está muy buena, está muy interesante. Pero bueno, ya con eso cerramos. Si Yo quieren creo nos que vemos El siguiente año. el siguiente Sí, ya año toca. y esperemos ya Tengan felices fiestas. tener ¿Chistosa? Y pues pásenla bien.